Amén. Podemos sentarnos. Chicas, ¿qué tal? Sí, ya, pasamos. Eso. Mis hermanos, mis hermanas, como lo hemos venido anunciando, hoy fue y está siendo y ahorita será un domingo muy especial porque la iglesia cristiana tiene históricamente dos sacramentos. Esa palabrilla ahí que suena medio así dominguera, pero hoy es domingo, hay que decirla. Sacramento, mis hermanos, es la palabra que se utiliza para referirse a las dos ordenanzas, a las dos instrucciones que Jesús dejó delegada a su iglesia. Jesús le dijo a su iglesia, y ya tuvimos hoy el primer sacramento, que es el sacramento de la Santa Cena. Jesús le dijo a su iglesia, en aquel momento representada por sus primeros discípulos: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que ustedes se reúnan y que partan el pan y que compartan la copa, ustedes están recordando este sacrificio, este establecimiento del nuevo pacto. Entonces, el primer sacramento, entendiendo que un sacramento es, repito, aquello que Jesús ha ordenado a su iglesia que pueda repetir, que pueda hacer visible y públicamente, es la Santa Cena. Ya hoy tuvimos la oportunidad de representarla. El segundo sacramento es el bautismo. El bautismo, mis hermanos, es el acto público donde los creyentes en Jesús pueden dar un testimonio externo de lo que Jesús ya hizo internamente. El bautismo no es para ser salvo. El bautismo es el reconocimiento de que ya el Señor me ha perdonado, de que ya el Señor me ha salvado y que públicamente yo estoy diciendo: Señor, yo quiero someterme a ti, seguirte, aprender de ti, ser tu discípulo, ser tu discípula. Señor, aquí estoy. Me voy a tropezar, me voy a ensuciar en el camino, van a venir tiempos de prueba, van a venir tiempos de tribulación, pero Señor, aquí estoy, aquí estoy. Me dirijo hacia la cruz contigo. Eso es, como lo vimos la semana pasada, chicas, este tiempo tan especial. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuándo fue que Jesús le inculcó esto a la iglesia y a sus discípulos? Les voy a pedir que vayamos a la Escritura, a un versículo muy conocido que quizás todos o la mayoría de ustedes lo han escuchado o se lo saben incluso de memoria, Mateo 28, versículo 18. Pero es muy importante que a ustedes les quede siempre presente por qué hacemos lo que hacemos. No es que un día se nos ocurre, sino es que tenemos una instrucción clara de parte de Jesús. Mateo 28, versículo 18 y 19. Perfecto. Lo tenemos, si no aquí pueden seguir la lectura. Hace poco estuvimos conmemorando la pasión de Jesús. Recordamos, hace algunos domingos atrás, estuvimos viendo desde la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de cómo lo aclamaban y le decían Hosana, que significa salva o sálvanos. Cómo después esa misma gente estaba rechazando a Jesús y diciendo: no, a él crucifícalo. Mis hermanos, en la cruz estuvimos viendo que cuando el Señor gritó: todo está consumado, consumado es, vimos que el velo del templo se rasgó, de que ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre, pero la historia no terminó ahí. Jesús resucitó 3 días después, el domingo en la mañana, por eso le llamamos el domingo de resurrección. ¿Recuerdan ustedes que vimos aquí en la enseñanza que se encontró con 3 mujeres, las 3 Marías? La tradición les llama de esa forma, y esas mujeres recibieron el encargo: vayan, díganle a los discípulos, vayan, díganle a sus hermanos lo que aquí ha pasado. Jesús se presenta después delante de ellos, porque incluso había algunos que dudaban. Por ahí apareció aquel Tomás diciendo: sí, estas mujeres dicen eso, pero hasta que yo no vea las heridas y meta mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Y ahí se le aparece Jesús y le dice: venga, Tomás,
venga, palpe usted. Y dichoso aquel que cree sin ver, dijo Jesús. Pasado eso, el Señor les dijo a ellos, vayan a Galilea, al monte donde yo les indicaré. Estoy leyendo Mateo capítulo 28, versículo del 16 en adelante, para ya casi llegar ahí. Y Jesús entonces le dijo a los 11 discípulos, vayan a Galilea, a la montaña que yo les he indicado. Cuando lo vieron, dice, lo adoraron, pero algunos dudaban. Todavía había dudas en algunos de ellos. Ojo aquí. El hecho de que ellos dudaban no les quitaba que eran discípulos. Habían dudas y hermanos, es normal en algunos momentos de la vida de fe tener dudas, pero la vida de fe se convierte en fe porque hay perseverancia en medio de las dudas. Dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha concedido toda autoridad, toda, en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Por cuanto Él ha recibido esa autoridad, vayan. ¿Quiénes son los que tienen que ir? Los discípulos, ¿okay? Los discípulos que ya están consolidados, los discípulos que ya recibieron la instrucción y la enseñanza de Jesús. Vayan y hagan más discípulos. Vayan y hagan más discípulos a las naciones. Y cuando van y hacen más discípulos, ustedes tienen que hacer algo con esos discípulos. Dice el versículo, lo tenemos ahí, el 19. Pasamos al siguiente. Lo tenemos, si no ustedes lo tienen ahí. Ahí está, gracias. Vayan a las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina ahí el discipulado. No, vean lo que dice el versículo. Enseñándoles a quienes, a esos discípulos que se están bautizando, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Quién es ese ustedes? Los primeros discípulos. Aquí Jesús nos está dejando un mandato generacional. Ustedes, primeros discípulos, tienen que ir, salir de aquí, salgan de Jerusalén. Ustedes tienen que ir a las naciones, hacer más discípulos. Cuando los hagan, ustedes los tienen que bautizar, pero no es nada más los bautizo y chao, muchas gracias. No, a ellos hay que enseñarles. Y cuando ustedes les enseñen, no es solo conocimiento, es enseñen a obedecer. Señor, y les enseño a obedecer solo aquello que me gusta. ¿Qué dice el versículo? Todas mis hermanos, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, no solamente aquello que a mí tal vez me llama la atención o me gusta. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a enseñar todo el consejo de Dios escrito y revelado en su palabra. Y termina el versículo 20 de esa sección diciendo Jesús la promesa: les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vean qué sello que tiene esa promesa. Ustedes, primera generación, tienen que ir. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñeles. Y en esas futuras generaciones yo les aseguro que estaré hasta el fin del tiempo. Entonces el Señor aquí está hoy. El Señor está aquí por medio de su palabra diciéndonos con la misma autoridad que lo hizo a sus primeros discípulos. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros abrimos la primera página del Nuevo Testamento, nos encontramos el libro de Mateo, ¿cierto? Cuando usted comienza a leer Mateo, en el capítulo 3 aparece un personaje muy llamativo. La Biblia lo llama Juan el Bautista. Le decían así porque principalmente su oficio era el bautizar. Y Juan el Bautista, dice la Escritura, no vamos a ir ahorita y por tiempo, pero en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice que Juan el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento. Y que el símbolo externo de que yo internamente me he arrepentido de mis pecados es que Juan el Bautista los bautizaba a la orilla del río Jordán. El bautismo de Juan el Bautista
como lo indica su nombre, era un bautismo de preparación. Si ustedes leen ahí en Mateo capítulo 3, lo que Juan dice es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento porque ya viene, se ha acercado el reino de Dios. Pero luego, cuando Jesús padece, muere y resucita, ya nosotros como iglesia cristiana no practicamos un bautismo exclusivo de arrepentimiento. Si así lo hiciéramos, nos hubiéramos quedado en el bautismo de Juan el Bautista, solo de arrepentimiento. Nosotros hemos recibido una instrucción todavía más profunda sobre lo que significa el bautismo. ¿Por qué? Muy importante, prestemos aquí atención porque esto es importantísimo. Juan el Bautista solamente bautizaba para el arrepentimiento. Jesús, en cambio, llega y nos dice en los versículos que acabamos de estudiar: ustedes van a bautizar bajo mi autoridad, que la he recibido toda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista no hacía eso. Juan el Bautista no bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque la cruz todavía no había sucedido. Todavía Jesús no había pasado por la cruz. Esa cruz lo cambió todo. Se estableció un nuevo pacto para el perdón de los pecados. Y entonces, después de la resurrección, Jesús le dice a sus discípulos: ahora el bautismo es bajo mi autoridad, que la he recibido toda la que existe en el cielo y la tierra la he recibido. Vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, el bautismo cristiano es un bautismo todavía más profundo, más bello, más celestial que el que practicaba Juan el Bautista. Y si me permiten abrir un paréntesis, aquí va Cristian de nuevo, con sus cosas, dirían algunos. Mis hermanos, si esto es así, si podemos abrir la Escritura y comprender que nuestro bautismo cristiano es todavía más sublime, más superior, ¿para qué nosotros ambicionar, anhelar el decir: yo quiero ir al río Jordán donde Juan el Bautista bautizaba? Es que aquella agua sí es la de veras, aquella agua del río Jordán en Jerusalén, esa sí es para que mi bautismo valga. No, mis hermanos, eso sería como quedarnos en el viejo pacto. Nosotros somos, mis hermanos, discípulos del nuevo pacto que Jesús en esa cruz estableció. Y yo no necesito ir al Jordán, en Jerusalén, que por cierto está en guerra, toda esa zona ahorita. Aquí en Cartago, en Costa Rica, no es el agua del Jordán, pero es el agua que tiene la presencia, el simbolismo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es que no se dejen vacilar de que excursión a Jerusalén, vamos al Jordán, Tierra Santa y todo eso, mis hermanos. Si quiere ir por turismo, vaya, pero esa agua no es diferente al agua de Cartago. Amén. Cierro el paréntesis. Yo creo que sí, eso sí. En Romanos capítulo 6, leo para ustedes, en Romanos capítulo 6 viene la interpretación de lo que Jesús dejó en el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6 voy a leer. Pablo está enseñando a los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? Eran cristianos de tercera y cuarta generación. Ya no estamos cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos alrededor del año 33, ya estamos alrededor del año 65, 60, entre esos 5 años. O sea, Pablo ya está escribiendo décadas después, mucha gente ya se había bautizado, muchas generaciones ya habían pasado de creyentes. Pero Pablo notaba algo en la gente, había un problema, que mira, la gente se bautizaba, pero seguía viviendo una vida muy similar a la que había vivido antes del bautismo. Entonces Pablo les instruye y les dice: señores, no les enseñaron bien, no captaron bien. Y Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué concluiremos? Entre signos de pregunta. Pablo les está haciendo a ellos que eran romanos, que les gustaba mucho la filosofía y la retórica y todo esto, les hace una pregunta para que ellos mismos reflexionen. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?
De ninguna manera. Ojo acá lo que viene. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Mis hermanos, el bautismo tiene un simbolismo y ahorita lo vamos a ver. En el bautismo, que por cierto, la palabra bautismo significa sumergirse. Eso es lo que significa la palabra en el idioma original. Cuando a la persona que está siendo bautizada se le sumerge, se representa que yo estoy muriendo junto con Cristo al pecado. Cuando a la persona se le levanta, simboliza que yo estoy, al igual que Cristo, naciendo a una vida nueva. En esta vida nueva, mis hermanos, ¿qué es lo que simboliza la salvación? Yo ya no voy a ser esclavo del pecado. Y quiero ser aquí muy enfático. No significa que dejo de pecar o no significa que nunca más voy a tener tentaciones, pruebas y más. No, las vas a tener. Pero el Señor de tu vida es Cristo. El pecado ya no se enseñorea en ti, ya no es el que te domina, el que te da órdenes, haz esto, haz aquello, sino que ¿quién es mi Señor? Jesús es mi Señor. Es a Él al que le entrego mi obediencia, al que le entrego mi dedicación y mi seguimiento. Amén. Chicas, vendrán pruebas, es normal, vendrán dudas, es normal, pero atesoren esta palabra, atesoren este momento para todo el resto de sus vidas. Antes de pasar al bautismo, quisiera hacer algunas aclaraciones, porque quizás ustedes han visto bautismos en otras iglesias y quizás ustedes dicen, pero el bautismo no se hace diferente. Quisiera hacer algunas aclaraciones. La primera significa, tiene que ver con el nombre bautismo, lo que significa. Baptizo en el idioma original significa sumergir. Aunque dentro de las diferentes ramas del cristianismo, las diferentes denominaciones del cristianismo, a lo largo de 20 siglos de cristianismo, imagínense ustedes, ha sido mucha historia, el bautismo se ha practicado de diferentes formas. ¿Okay? No todo el mundo lo ha hecho de esta forma, sumergiendo y levantando, no todo el mundo lo ha hecho así. Pero nuestra interpretación a la luz del libro de los Hechos, que es la única parte en el Nuevo Testamento donde vienen ejemplos de cómo se ha bautizado, 9 ejemplos de bautismos vienen en el libro de los Hechos. A la luz de nuestra interpretación de esos 9 ejemplos, interpretamos y consideramos que la forma en la que en esa época apostólica se realizaba el bautismo era la forma de sumergir y levantar. ¿Sabemos que han existido otras formas a lo largo de estos 20 siglos? Sí. Y mis hermanos, no es mi intención poner un debate en que cuál es la correcta, cuál es aquí, cuál es allá, porque lo importante aquí es lo que pasó por dentro. Es lo que está pasando por dentro. La salvación y la limpieza de esa agua que da vida y vida eterna ya pasó por dentro. Y aquí la vamos a efectuar como un simbolismo externo de lo que ya pasó por dentro. Entonces, nosotros lo hacemos de esta forma. Hay otras denominaciones cristianas que lo hacen de diferente forma. Repito, lo importante es lo que está pasando adentro. Segunda aclaración. A la luz de lo que vimos en Mateo, ese Mateo capítulo 28 que leímos hace un rato, ustedes vieron que los que se bautizaban eran ¿quiénes? Los discípulos, los creyentes en Jesús. En ese sentido, entonces, consideramos que la
el acto del bautismo debe ser para aquellos que pueden confesar su fe en Jesús. Desde esa perspectiva, nosotros no realizamos bautismo de niños infantes. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque el niño infante no puede aún expresar una fe en Jesús. Por más que vea que es un hijo de mamá creyente en Jesús, papá creyente en Jesús, mamá y papá ya se bautizaron, entonces bauticemos al niño. Nosotros no encontramos ese patrón en el Nuevo Testamento, sino que encontramos que se bautizan aquellos que han confesado su fe en Jesús, que tienen una fe viva y personal en Él. Y lo tercero, mis hermanos, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dentro de todas las denominaciones cristianas hay algunas que solo bautizan en el nombre de Jesús. Y nada más dicen así: en el nombre de Jesús te bautizo. Nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así es como lo encontramos. ¿A dónde? En la Biblia, en el versículo que hace un rato leímos. Y si me permiten una cuarta aclaración, esta no para ustedes, sino para los que ya se han bautizado. Mis hermanos, no se requiere volverse a bautizar. Quizás hoy usted, al ver el bautismo que vamos a realizar, tal vez usted diga: yo necesito volverme a bautizar, me bauticé hace muchos años, hace mucho tiempo, y yo necesito volver a hacer una confesión de mi seguimiento a Jesús. Permítame decirle que no es necesario. Permítame decirle que eso que usted, esa piedra en el zapato que usted siente, esa conciencia que tal vez tiene ahí un pecado que usted dice: Dios, yo necesito sacarme esto que me está atormentando, esto que me avergüenza delante de tu presencia. Mi hermano, usted eso ya aquí, sin necesidad del agua, usted ya lo puede hacer. Usted ya se puede arrepentir, usted ya puede una vez más decir: Señor, a ti me rindo, como lo cantábamos hace un rato, a ti me rindo, Señor, en esto es en lo que creo. Confieso que te he fallado, confieso que me he dejado seducir por el mundo, que me he dejado, Señor, llevar por mis tentaciones, pero también confieso, y yo espero que lo que voy a decir sea la realidad de cada uno de ustedes, que aun cuando usted ha estado siendo seducido por su tentación y por su pecado, mis hermanos, el Espíritu Santo no lo ha dejado en paz. Porque usted quiere saber si usted tiene el Espíritu Santo de Dios. No se trata de hablar en idiomas o de que me tiraron para atrás o cosas externas. Usted quiere saber si el Espíritu de Dios está trabajando en su vida. Dale, tengo aquí una revelación que vea. Usted no va a pecar en paz. Un hijo de Dios no peca en paz. Peca y de una vez se siente mal. Es más, ni siquiera termina de pecar cuando ya se está sintiendo mal. Usted sabe muy bien: Señor, yo estoy aquí, mi pureza, mi santidad la estoy entregando. Y lo sé y lo siento. Usted lo sabe muy bien. La persona lo sabe muy bien, mis hermanos, porque es el testimonio, dice la Escritura en Romanos 8, que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Y yo sé muy bien, si en algún momento alguien me saca de mis casillas y me pongo iracundo y me enojo y tal vez digo algo que no debí decir, ahí mismo usted lo sabe. Usted no necesita: ay, pastora, venga, ore por mí para que Dios me revele qué es lo que me pasa. No, usted lo sabe muy bien. Ojo, si ocupa oración, lo hacemos también, no se preocupe. Pero mis hermanos, el Hijo de Dios, el creyente, sabe muy bien cuando peca y no peca en paz. ¿Sabe por qué no peca en paz? Porque usted ya no le pertenece a su carne y a sus deseos. Usted tiene un otro Señor. Y sí le podemos fallar a ese Señor. La parábola del hijo pródigo la estuvimos recordando hace unas semanas atrás cuando vimos la familia de Dios. Ese hijo pródigo se fue de su casa, renegó de su familia, destrozó su herencia. Y estando en medio del pecado, él dijo: yo recuerdo a mi padre y recuerdo la casa de mi padre, yo volveré a él. Sí, mis hermanos, Dios es grande en misericordia y eso lo puede hacer 1000 veces, lo puede hacer.
Pero usted sabe cuál es la madurez del Hijo de Dios. Cuando usted puede decir, hasta aquí llegué yo con este pecado, renuncio a este pecado, renuncio a esta carga que tengo a mí, me saco, la Biblia dice, despójense de toda carga de pecado y avancen hacia el frente sin nada que les estorbe. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice que hay un solo cuerpo, la iglesia, que hay un solo espíritu, el Espíritu de Dios, y así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, que Él volverá, a un solo Señor, que es el que reina, a una sola fe, que es su palabra, un solo bautismo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Amén, mis hermanos. Jocelyn Sánchez Rojas, Nicole Camacho Salazar, Raquel Hernández Zúñiga. ¿Pueden ponerse en pie? Vamos a dar las instrucciones de lo que vamos a hacer.